Soy Isabela, nieta de don Pascual, un hombre de campo, querido y respetado por todo el pueblo. La vida en ese tiempo, por allá en 1970, no era fácil para las familias como la nuestra. Las cosas se hacían como se podía y los recursos siempre eran escasos, pero en la sencillez estaba el verdadero valor de la comunidad. Y si algo unía a la gente, era la muerte. Recuerdo claramente aquel día en que mi abuelo, como de costumbre, se levantó antes de que el sol saliera. Estaba listo para comenzar la faena en los campos. No había un solo día que faltara a su labor, ni aunque cayeran truenos y relámpagos. Era conocido por su fuerza y resistencia. Pero esa mañana todo cambió. Mi abuelito don Pascual, el hombre más fuerte que conocí, cayó de repente en mitad de la carretera, justo cuando se acercaba el río. Un infarto fulminante, dijeron los que vieron desplomar a mi abuelo. El pueblo entero se agitó como si el viento pesado hubiera pasado entre nosotros. Todos corrimos hacia donde estaba su cuerpo. Ahí estaba, tirado e inmóvil. La gente murmuraba aturdida por la subida de la muerte. No había médico que pudiera confirmar su fallecimiento, al menos no en ese lugar tan apartado. Y aunque no había duda de que se nos había ido, era difícil de asimilar. En un abrir y cerrar de ojos, el hombre que había sido pilar de nuestra familia y del pueblo estaba muerto. No teníamos recursos para un funeral no formal. Mi abuelo fue velado de la manera más sencilla. Lo recostaron sobre una cama de paja adornado con flores silvestres que las mujeres del pueblo habían recogido con tanto cariño. No había ataúd y no teníamos medios para comprar uno. Esa noche del velorio fue larga. El frío del campo parecía penetrar los huesos más que nunca esa vez. Por otro lado, mi abuela, doña Elena, con una calma que siempre la caracterizó, dirigía todo. A pesar de su tristeza, su semblante permanecía firme, como si ella supiera algo que nosotros no. Esa noche transcurrió en silencio. Algunas personas del pueblo se quedaron junto al cuerpo, rezando y compartiendo historias sobre mi abuelo. Pero fue durante las 2 de la madrugada cuando ocurrió lo que nadie esperaba. Yo estaba ahí, sentada con mis primos y unos vecinos, cansada pero sin poder dormir. El ambiente era extraño, como si algo pesado flotara en el aire. De repente, una respiración entrecortada se escuchó en la penumbra. Un gemido suave, apenas perceptible, pero suficiente para hacernos estremecer. Los ojos de todos se volvieron hacia el cuerpo de mi abuelo. Entonces lo vimos. Se movió. Primero fue un leve temblor en sus manos, luego un ligero levantamiento de su pecho, como si estuviera volviendo a respirar. La gente a mi alrededor empezó a murmurar asustada. Mi abuela, en cambio, se mantuvo tranquila. Permaneció a su lado, como si hubiera estado esperando ese momento. En un parpadeo, mi abuelo, aquel cuerpo que habíamos velado por toda la noche, se incorporó lentamente, con la mirada vacía, como si sus ojos estuvieran viendo algo que no comprendíamos. Agua, dijo con una voz rasposa. Agua. El pánico se apoderó de los presentes. Alguien gritó que el muerto había vuelto a la vida y varios siguieron corriendo, dejando atrás un eco de miedo y desconcierto. Por mi lado, yo estaba temblando. Me aferré a la mano de mi primo, incapaz de moverme. Mi abuela se acercó a mi abuelo con una tranquilidad aterradora, como si aquella escena no le resultara desconocida. «Aquí tienes, Pascual», le dijo mientras le acercaba una taza de barro con agua. Mi abuela la tomó, bebió lentamente y en un gesto que nunca olvidaré,
Era como especie de una ligera sonrisa. Luego de eso, como si nada hubiera pasado, volvió a recostarse sobre la cama de paja, cerrando los ojos, esta vez sin moverse. Algunos decían que aquello que había pasado era un caso de catalepsia, que su corazón simplemente había dejado de latir por un rato y luego volvió a la normalidad. Pero yo sabía que eso no era así. Esa sonrisa que vi en su rostro no era la de alguien que volvía de una simple pausa en su cuerpo. Era algo más profundo, algo que la verdad no podía explicar. Mi abuela esa noche se sentó a mi lado y me susurró al oído. No era su tiempo, pero hay cosas que no debemos cuestionar, hija. El agua lo tranquilizó. A pesar de lo ocurrido, continuamos con el velorio. La noticia de lo que pasó se esparció rápidamente por el pueblo, y aunque muchos temían acercarse, otros lo hicieron con más curiosidad que respeto. Finalmente, luego de esa noche, una familia adinerada del pueblo, que había tenido mucho aprecio por mi abuelo, nos donó un ataúd y los demás elementos necesarios para su entierro. Nunca olvidaremos ese gesto. El día del entierro, el cielo estaba gris y el aire era pesado. Mientras colocaban a mi abuelo en la tierra, sentí una presencia, como si él estuviera allí, observando todo con esa misma sonrisa que mostró antes de irse. Mi abuela nunca más habló del tema, pero en su mirada se leía una verdad que nadie más comprendía. Sabía algo que el resto ignoraba. Mi abuelito don Pascual no había regresado porque lo había olvidado algo en este mundo, sino porque de alguna manera se estaba despidiendo a su manera. A veces, cuando camino por el río, aquel donde cayó mi abuelito tirado, siento su presencia. No es una sensación de miedo, sino de compañía. Mi abuelo, el hombre que tanto trabajó por su familia y su tierra, no se había ido del todo. Y aunque la gente del pueblo dejó de hablar del asunto con el tiempo, yo nunca olvidé esa noche, la noche en que el muerto pidió agua. Crecí en un pueblito que siempre ha tenido sus rarezas, como cualquier pueblo chico. Hola, soy Sergio. Pero si hay algo que todos en el pueblo recordamos es a la Miona. Así tal cual, como lo escuchan, la Miona. El nombre era un apodo bastante cruel, pero después de verla vagando por las calles día tras día, ya no había otra manera de referirse a ella. Todos sabían quién era y lo que hacía, y bien a veces nos reíamos con nerviosismo. Lo cierto es que su presencia siempre nos daba un malestar que no podíamos explicar del todo. La Miona no era de las que se metía con la gente, vagaba de bodega en bodega, pidiendo comida o alguna limosna. Era menuda, siempre envuelta en ropas sueltas y descoloridas, con el cabello descuidado, los ojos con muchísimas ojeras, como si no hubiera dormido en una semana. Nadie sabía de dónde venía o si tenía familia, muy poco se sabía de ese tema. Simplemente apareció un día y nunca se fue. Lo que la hacía diferente, lo que nos perturbaba a todos, era su extraña costumbre de quedarse mirándose fijamente y luego, sin decir ni una palabra, se orinaba ahí mismo, en la calle, en medio de quien fuera que la estuviera observando. Los niños salíamos corriendo, algunos se reían, pero otros, como yo, quedábamos helados del terror. No era la acción en sí, sino su mirada, una mirada fija e intensa, que parecía perforarte el alma, mientras el líquido manchaba el suelo. Los adultos intentaron ayudarla, o al menos eso decían. La iglesia del pueblo organizó un par de veces colecta para comprarles pañales, pero eso era bastante inútil. Cada vez que le daban uno, ella simplemente se lo quitaba y seguía caminando con su mal olor, dejando
ese rastro agrio que anunciaba su llegada antes de que siquiera la vieras. Alguien mencionó que probablemente estaba enferma, pero en ese tiempo, en ese pueblo, la salud mental no era algo de lo que la gente hablara. La verdad es que la Miona era más un estorbo que alguien a quien de verdad querían ayudar. La cosa se puso más extraña durante un día de los muertos. El pueblo estaba en plena celebración. Las calaveritas de azúcar, las flores, las velas encendidas por todos lados. Era una noche alegre, pero en el fondo, como en toda festividad, había una sensación de respeto por los muertos. La Miona apareció, como siempre lo hacía, vagando entre la gente, pero esta vez fue muy diferente. Se detuvo en pleno centro de la plaza, en medio de todos los que celebraban, y comenzó a repetir la palabra bebé. Al principio, nadie le prestó mucha atención, ya que a veces soltaba palabras al azar, frases que no tenían sentido. Pero esta vez lo repetía con una urgencia que hacía que la piel se te erizara. Bebé, bebé, bebé. Lo decía una y otra vez, con esa mirada perdida pero intensa, casi como si estuviera viendo algo que nosotros no pudiéramos. Los niños, acostumbrados a su presencia, nos fuimos alejando, esperando que hiciera lo de siempre, quedarse quieta, mirándonos y luego orinarse como si fuera un espectáculo grotesco. Pero esta vez no pasó lo que esperábamos. En lugar de su usual escena perturbadora, la Miona empezó a tambalearse, sujetándose el vientre con una mano. Un par de personas se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Aquello no era solo su comportamiento de siempre. Ella estaba rompiendo fuente. Nunca habíamos notado que estaba embarazada. Siempre vestía ropa tan grande y andaba tan descuidada que nadie se imaginaba que debajo de esas capas de tela ocultaba una vida en su interior. Alguien gritó para que llamaran a una ambulancia, pero en nuestro pueblo no había un hospital cercano, así que la llevaron a la clínica más cercana en un carro que estaba estacionado por ahí mismo. Mientras la subían, su rostro estaba pálido. Seguía repitiendo la misma palabra, bebé, 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 pero esta vez con mucho menos fuerza. Cuando llegaron, apenas tuvieron tiempo de hacer algo. La infección urinaria que llevaba arrastrando por meses, según dijeron los médicos, la había debilitado tanto que su cuerpo simplemente no pudo resistir el parto. La Miona murió al poco tiempo de dar a luz, contaminada por aquella infección que había ignorado o no había podido tratar durante tanto tiempo. Lo más sorprendente fue que su bebé sobrevivió. Lo trajeron al mundo limpio, fuerte, como si nada de lo que hubiera pasado con su madre le hubiese afectado. Fue un milagro, decían. El niño fue puesto bajo el cuidado de los médicos, mientras en el pueblo se discutía quién se haría cargo de él. La muerte de la Miona no fue tan triste para la gente. Era como si su partida hubiera sido una especie de alivio, ya que de alguna manera su presencia había perturbado nuestras vidas por años. Pero lo que nunca pudimos borrar fue la sensación que dejó su última noche. Esa mirada fija, el eco de su voz repitiendo la palabra bebé, como si desde siempre hubiera sabido lo que le esperaba. Años después, cuando tuve la oportunidad de regresar al pueblo, escuché historias de un joven que vivía en la ciudad, el hijo de la Miona. Decían que llevaba una vida estable, que no había heredado la locura de su madre, pero que de vez en cuando, en noches silenciosas, sentía que algo lo llamaba, algo en el viento o en los murmullos de los lugares oscuros, y que de vez en cuando una palabra sin explicación se le escapaba de los labios mientras dormía, bebé.
La historia de la Miona quedó grabada en nosotros, no como una advertencia, ni como una broma que contar entre risas nerviosas, sino como un recordatorio de que a veces lo que más nos inquieta no es lo que vemos, sino lo que ignoramos. No era graciosa, no era cómica. La Miona era una tragedia ambulante y nadie lo entendió hasta que fue demasiado tarde. Cuando era niño, siempre me decían que tuviera cuidado si me acercaba a la zona La Pelota. No entendía por qué, pero las advertencias venían de todos lados. Mis padres, mis tíos, hasta los viejos del pueblo. El nombre del lugar parecía inofensivo, casi infantil, es decir, zona La Pelota. Pudiera relacionarse con cualquier cosa inocente. A cualquiera que no supiera la historia, le parecería que esa callecita en las afueras del pueblo se llamaba así porque alguien había perdido una pelota ahí. Pero en ese rincón perdido de la sierra, la realidad era mucho más oscura. La historia de la pelota viene de un niño llamado Lorenzo, que vivía hace muchos años en nuestro pueblo. Lo contaban siempre los más viejos, entre susurros, como si al decir su nombre en voz alta fuera a invocarlo. Lorenzo tenía apenas unos 8 años, un chamaquito rebelde, como todos a esa edad. Le gustaba jugar con sus amigos a todas horas, en especial cuando llovía. Decía que había algo en él, una energía incontrolable que lo impulsaba a correr bajo la lluvia como si las gotas lo llamaran. Un día de tormenta, de esas que parecen sacadas de película, Lorenzo quiso salir a jugar sol. La lluvia empezaba suave, apenas humedeciendo la tierra, pero su mamá le advirtió que no saliera. Metes tus juguetes, Lorenzo, o la lluvia te va a castigar. Eso lo dijo su mamá con una mezcla de cariño, pero también de temor. El testarudo de Lorenzo, como siempre, la ignoró, sacando su pelota favorita y corriendo al campo donde solía jugar con sus amigos. La lluvia se puso más intensa poco a poco. El cielo oscuro, como si el sol nunca hubiera salido, parecía bajar sobre el pueblo. Algunos dicen que el aire se volvió más frío de repente, que los pájaros dejaron de cantar y que el viento dejó de soplar, como si la misma naturaleza se hubiera detenido para ver lo que estaba por suceder. Lorenzo, sin miedo, seguía pateando su pelota, que rebotaba con el eco de su risa. De pronto, una luz cegadora cruzó el cielo. Un rayo, el más fuerte que se había visto en años, cayó sobre el campo. Todos los que estaban cerca lo vieron. El relámpago cayó justo donde Lorenzo jugaba, y en un segundo el niño quedó tendido en el suelo sin vida. Los primeros en llegar corrieron hacia él. Su cuerpo estaba quemado y rígido. La lluvia seguía cayendo, pero nadie podía hacer nada. La pelota de Lorenzo, que se había quedado a unos metros de él, de pronto empezó a rebotar sola. No fue el viento, no fue el agua. Fue como si alguien la estuviera pateando. El eco del rebote se escuchaba en el campo vacío y todos estaban temblando. Se miraron sin saber qué hacer. Habían escuchado un trueno, habían visto el rayo y ahora solo escuchaban el eco de la pelota rebotando, como si Lorenzo siguiera jugando. El pueblo estaba en shock. Velaron a Lorenzo como lo hacían con cualquier otra persona. Lo llevaron a la iglesia, donde el sacerdote trató de consolar a la madre y a los pocos amigos que se acercaron al ataúd. Pero desde ese día algo cambió en esa calle, en ese campo donde el niño había muerto. Empezaron a decir que si alguien se acercaba por la zona con malas intenciones, especialmente los niños que hacían travesura,
El sonido de una pelota rebotando llenaba el aire. Era un aviso, una advertencia, como si el espíritu de Lorenzo siguiera vigilando el lugar, protegiéndolo. Los que se volaran o intentaban jugar en el campo después de su muerte contaban historias de cómo sentían una presencia que los observaba, de cómo escuchaban una pelota rebotando justo detrás de ellos, aunque no hubiera nadie en el lugar. Recuerdo que una tarde mis amigos y yo decidimos desafiar las historias. Éramos jóvenes y tontos, y no creíamos en fantasmas ni en esas leyendas del pueblo. Nos acercamos al campo donde Lorenzo murió, justo cuando el sol comenzaba a bajar y la sombra de la montaña cubría el lugar con una neblina ligera. Llevamos una pelota igual que la de Lorenzo y comenzamos a jugar. Al principio todo iba bien, las risas llenaban el aire, pero pronto todo cambió. El viento se detuvo, como si la misma naturaleza contuviera el aliento. La pelota de pronto se detuvo en seco y sin que ninguno de nosotros la tocara, comenzó a rebotar por sí sola. El sonido era nítido, como si alguien la estuviera pateando con fuerza, pero no había nadie más que nosotros. En ese momento todos nos quedamos congelados. Mis amigos empezaron a gritar y a correr, pero yo no podía moverme. Sentía que alguien o algo me observaba desde la sombra del campo. No era el viento, no era un animal, era el niño Lorenzo. De pronto escuché su voz, suave, casi un susurro, algo que decía: ven a jugar. No lo vi, pero sentí su presencia y supe que estaba ahí, esperando que me uniera a él en su juego eterno. La pelota rebotaba una y otra vez, más cerca y más cerca. Fue entonces cuando corrí sin mirar atrás, con el eco de la pelota rebotando a mis espaldas. Desde ese día nunca volví a acercarme a la pelota. El campo sigue ahí, desierto, y aunque los niños nuevos del pueblo escuchan la historia y algunos se atreven a desafiarla, yo sé que es verdad. Sé que Lorenzo sigue ahí con su pelota esperando. Algunos días de mi vida me pregunto si es posible olvidar algunos malos recuerdos, pero cuando cierro los ojos vuelvo a estar allí, en ese maldito lugar, en esa maldita laguna. Todo lo que pasó ese día sigue nítido en mi mente, como si no hubiera pasado el tiempo. Nunca lo he hablado, pero esta vez me atrevo. Tal vez contándolo sea lo único que me quede para no perderme por completo. Era una tarde común en nuestro pueblo, ese rincón donde el sol parecía brillar más fuerte y el viento siempre traía el susurro de las montañas. Mi madre solía llevarnos a mí y a mi hermano menor Julián a caminar por los alrededores. Nos encantaba salir, respirar aire fresco, ver cómo las hojas de los árboles se movían como si bailaran, escuchar el canto de los pájaros que parecían acompañarnos a cada rato. Había algo en la naturaleza que hacía que mi madre pareciera más tranquila, más en paz con ella misma. Ella siempre decía que era importante para nosotros estar en contacto con lo que nos rodeaba, sentirlo y respetarlo. Pero también nos advertía, especialmente a Julián y a mí, sobre la laguna oscura. No era un lugar para jugar. Su advertencia no era casual. Se decía que esa laguna era profunda y traicionera, que quienes se acercaban demasiado nunca volvían a salir. Ese día, como tantos otros, nos dirigimos a las afueras del pueblo, caminando por el sendero que serpenteaba entre los árboles y las flores. Mi madre llevaba un libro bajo el brazo, uno de esos cuentos que solía leernos bajo la sombra de los árboles. Mientras nos recostábamos sobre la hierba,
Julián, que solo tenía 3 añitos, corría alrededor de nosotros, riendo y recogiendo piedrecitas que encontraba en el camino. Recuerden, niños, dijo mi madre, mientras nos sentábamos cerca de la laguna, pero aún lo suficientemente lejos como para sentirnos seguros. Ese lugar era hermoso, pero también peligroso. Yo parecía entender el riesgo que implicaba acercarse a la laguna. Yo la entendía, pero Julián, con su curiosidad infantil, parecía más intrigado que asustado por la laguna. Sus ojitos brillaban cada vez que veía el agua oscura, pero mi madre siempre estaba ahí para sujetarlo, para evitar que su curiosidad lo arrastrara hacia lo que nos había prohibido durante tiempo. Nos sentamos y mi madre empezó a leernos. La calidez del sol y el suave sonido de su voz nos envolvió. Julián se acurrucó junto a mí, sus ojos entrecerrados por el cansancio. Recuerdo haber sentido lo mismo, el peso del día cayendo sobre mis párpados, hasta que finalmente me quedé dormido. No sé cuánto tiempo pasó, tal vez fueron solo minutos, tal vez más. Lo siguiente que recuerdo fue el grito de mi madre, agudo y desesperado. Me desperté sobresaltado, con el corazón latiéndome en la garganta. Ella se levantó de golpe, mirando frenéticamente a nuestro alrededor. «Julián», gritó con su voz temblando. «Julián, ¿dónde estás?» Mis ojos aún estaban pesados por el sueño, pero cuando vi el espacio vacío junto a mí, sentí una punzada de miedo. Julián ya no estaba. Mi madre comenzó a correr en todas las direcciones, buscándolo detrás de los arbustos, entre los árboles, llamando su nombre una y otra vez. Yo también me levanté, buscando a mi hermano con la mirada, pero algo dentro de mí sabía la verdad antes de que la viera. La vi antes que mi madre, justo en la orilla de la laguna. Pequeñas ondas en el agua y luego la figura diminuta de Julián caminando torpemente hacia el borde, mirando el reflejo del sol sobre la superficie oscura. Fue como si la laguna lo hubiera llamado, como si algo lo hubiera traído hacia él. «Mamá», grité, señalando hacia el agua. Mi mamá se giró en esa dirección y lo vio justo en el momento en que sus pequeños pies resbalaron hacia el lago. Su cuerpo cayó al agua. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de gritar de nuevo. Mi madre corrió hacia él, su desesperación palpable, pero el agua lo había absorbido, como si lo hubiera estado esperando. Julián desapareció bajo la superficie en un instante y el silencio se apoderó de todo. Pero el silencio no duró mucho. El grito de mi madre se escuchó en el aire, desgarrador, lleno de una desesperación que nunca había oído antes. Sin pensarlo 2 veces, se lanzó a la laguna tras él, tratando de salvarlo de alcanzar. La vi luchar contra el agua espesa y oscura, pero la laguna parecía tener vida propia. La vi hundirse una y otra vez, cada vez con más desesperación, mientras el agua la devoraba lentamente igual que a Julián. Y yo, la verdad, no pude hacer nada. Solo podía mirar, paralizado por el miedo, por el horror. Vi a mi madre desaparecerse también, como si la laguna hubiera decidido que ninguno de ellos debía regresar. Todo se quedó en silencio, solo sonido del agua moviéndose suavemente, como si nada hubiera pasado. Como si la laguna hubiera vuelto a su calma habitual, sin rastros de mi madre o de mi hermano. Me quedé ahí, de pie, sin saber qué hacer. Mi cuerpo estaba frío, mi mente estaba en blanco. No sé cuánto tiempo pasó hasta que finalmente logré moverme. Corrí de vuelta al pueblo, mis piernas temblaban tanto que pensé que me caería en cualquier momento. Llegué a casa gritando, pero cuando traté de contar lo que había pasado, las palabras no me salían. Mi padre y los vecinos salieron a buscar a mi madre y a Julián, pero solo encontraron la manta que habíamos llevado y el libro que mi madre había estado leyendo. Nunca los encontraron, ni el cuerpo de Julián ni el de mi madre. La gente del pueblo decía que la laguna se los había llevado, que había algo en esas aguas que no era natural,
algo antiguo, algo malvado. Yo no sabía qué pensar, solo sabía que estaban muertos y que era mi culpa. Crecí con ese peso sobre mis hombros. Los años pasaron, pero el recuerdo de ese día nunca se fue. Cada vez que cierro los ojos, veo a Julián caminando hacia la laguna y a mi madre lanzándose tras de él. La gente en el pueblo murmuraba sobre la laguna maldita, contaban historias de otras personas que se habían perdido allí, pero yo sabía la verdad, no era solo una leyenda, había algo en ese lugar, algo que se los llevó. Ahora, después de tantos años, he decidido volver. Tal vez es una locura, pero siento que es la única manera de encontrar algo de paz. La laguna me llama, de la misma forma en que llamó a Julián aquel día. Y esta vez no pienso resistirme. Sé que cuando me acerque a la orilla, el agua oscura me estará esperando, igual que lo hizo con ellos.